Bien, continuamos aquí a su servicio, hoy para hablar acerca de la cirugía bariátrica. Y para desarrollar este tema me encuentro hoy en la compañía del doctor Joan Manuel Carvajal García. El doctor Carvajal es gastroenterólogo y cirujano bariátrico. Doctor Carvajal, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Javier, muy buenas noches, muchas gracias a usted por la invitación y una especial saludo a los televidentes. Bueno, médico, para hablar de la cirugía bariátrica, obviamente hay que abordar el tema desde la obesidad. Muchas personas creen que por estar pesando 80, 90, 100 kilos, ya son obesos, así físicamente no lo aparenten ser. ¿Qué es considerado obesidad? Muy buena pregunta, y para introducirnos en el tema hay que establecer varios criterios que, como tú lo has dicho, las autoridades de la salud los han determinado. A veces decirle a un paciente que es obeso es una palabra incómoda que lo puede obviamente molestar, pero uno no se tiene que tener la claridad conceptual en donde tiene algunos elementos que le permiten establecer el diagnóstico de la obesidad. Básicamente utilizamos dos medidas del cuerpo, la talla y el peso en kilogramos. Con base en una fórmula que se denomina el índice de masa corporal, eso nos va a generar un valor específico y ese valor se lo aplicamos a una tabla que nos va a permitir establecer 4 diagnósticos. Que estamos bien desde el punto de vista nutricional, normal, que estamos en sobrepeso, que estamos en obesidad mórbida clase 1, clase 2 o clase 3. Con base en ese diagnóstico inicial, la propuesta que desde el punto de vista médico podemos hacer nosotros es plantear no solamente la opción quirúrgica, sino opciones médicas, endoscópicas y quirúrgicas con base en ese diagnóstico inicial que establezcamos con el paciente. Bien, algunas personas son obesas por asuntos genéticos, porque papá o mamá vienen con esa obesidad, mis abuelos fueron obesos, en fin, pero otros vienen por alimentación. ¿Cuáles son las causas particulares de la obesidad? Sin duda alguna en nuestro medio todo está fundamentado en una alteración importante en la dieta, en donde la gran mayoría de nuestra cultura nos impulsa hacia una cultura en donde las calorías se ingieren de manera exagerada. Y hay un desbalance entre las calorías que necesitamos para vivir y las calorías que consumimos. Cuando ese balance da positivo en el sentido en que son demasiadas las calorías que nos administramos por los alimentos, pues obviamente esas calorías de más se van para algún lugar y básicamente lo que hacen es ganar masa magra dentro del cuerpo y es donde se viene o donde se establece el diagnóstico de la obesidad. ¿Qué tan importantes son las dietas para una persona que presenta obesidad? Uno diría que es el punto pilar para la prevención para dejar de ser obeso. Y cuando tú hablabas en la introducción con relación a que la Organización Mundial de la Salud ha declarado la obesidad como una epidemia, o mejor, una pandemia, es decir, que nos afecta a todos los seres humanos, básicamente las campañas que están estableciendo en este momento es a tratar de establecer una adecuada cultura en la infancia, desde la infancia, en poderse nutrir adecuadamente. Entonces, la dieta es el pilar fundamental de cómo llegar a ese punto de evitar la obesidad. Obviamente, quienes ya están en ese lamentable problema, hay que decirlo con claridad. Cualquier procedimiento, cualquier abordaje, bien sea médico, endoscópico o quirúrgico, necesaria y obligatoriamente tiene que acompañarse de la dieta. Los cambios de los hábitos hacen parte de esa respuesta que se puede dar para poder mejorar de la obesidad. Y lamentablemente no existe ningún modelo de tratamiento en donde simplemente uno siga alimentándose de manera inadecuada y pueda bajar de peso. Obligatoriamente la dieta tiene que ser parte fundamental e integral del tratamiento. ¿Desde qué momento debe empezarse a tener este tipo de cuidados, médico? Porque cuando quienes tenemos hijos nos acostumbramos a darles de comer y que si no lo estamos viendo robusto al niño o a la niña, entonces que está débil, que está desnutrido, y nos encargamos nosotros mismos como padres de familia de darles alimentos y comidas y así los vamos engordando. ¿Cuál es la edad promedio para empezar a tener ese tipo de cuidados? Sin duda alguna uno tiene que empezar desde casi que cuando empieza a escolarizar a sus hijos y empieza a preparar la lonchera. Yo creo que en la medida que nosotros, así como cada día tras día nos culturizamos en el tema de la ecología, de reciclar, de no arrojar basuras, en el tema de la alimentación tenemos que ser muy enfáticos con nuestros hijos en enseñarles a nutrirse adecuadamente. Hay un problema grave. Los medios de comunicación, el comercio de los alimentos han impedido que uno pueda ejercer esa cultura porque lamentablemente influencian mucho a nuestra población infantil en el sentido de comer alimentos hipercalóricos. Hay un trabajo grande que se viene dando a nivel de la Organización Mundial de la Salud y de todos los entes gubernamentales en el tema específico de salud, tratando de sacar de los colegios, de las loncheras de nuestros hijos, todos los alimentos que tienen más procesos,
Todos esos alimentos procesados que tienen grandes conservantes, que tienen mucho azúcar, lamentablemente son los que ahí arranca el tema de la obesidad. Bueno, además de cambiar los hábitos alimenticios, de hacer dieta y de obviamente practicar deporte para evitar llegar a la obesidad, pues muchas personas no lo logran porque son dadas a eso, a comerse en el dulce, a estar comiendo todo el día, a las 11, las medias 9, el algo, los 3 alimentos del día, y comen un poco más de eso. Ya se dan cuenta que efectivamente, de acuerdo al diagnóstico que un especialista les da, se determina que son obesos. ¿Qué deben hacer ese tipo de personas? ¿Qué procedimientos existen para ellos? Hombre, venir al profesional médico es lo ideal, porque eso va a permitir un adecuado abordaje, establecer un diagnóstico y con base en el diagnóstico poder plantearle al paciente las opciones de tratamiento. Uno de los puntos importantes que hoy podemos ofrecerle a la población de nuestra ciudad y de nuestro departamento es que nos hemos capacitado para poder ofrecer algún otro elemento más. En el pasado, hasta hace un par de años, teníamos solamente la opción quirúrgica. Hoy día podemos ofrecerle a la gente no solamente la opción quirúrgica, sino que tenemos otras opciones desde el punto de vista médico, otras opciones desde el punto de vista endoscópico que no son tan invasivas y obviamente sigue estando la opción quirúrgica. Pero en resumen, la persona definitivamente hace conciencia de que tiene un problema con el peso, un problema con los alimentos, establecemos su índice de masa corporal y con base en eso podemos decirle cuál es la mejor opción de tratamiento para poder encaminarlo a una mejoría de su problema. Cuando hablamos de tratamiento médico, pues muchas personas tienen, y creo que es lo normal, ese temor de saber que viene un bisturí, de que le van a practicar esa cirugía y todo lo que ello conlleva. Pero la actualidad permite que existan muchos procedimientos mínimamente invasivos, como ya usted lo ha referido. ¿Qué podemos hablar frente a esos procedimientos que no son tan invasivos como los que se hacían anteriormente? Correcto, ahí hay que hacer una pequeña reseña histórica. La cirugía bariátrica es un tipo de procedimientos, como se lo digo a los pacientes en la consulta, que son básicamente procedimientos encaminados a ayudar a bajar de peso. Y eso se lo dejo en claro a los pacientes y hay que tenerlo en claro también en la charla que tenemos esta noche. La cirugía bariátrica no es la panacea, es decir, no simplemente a mí me operan y yo puedo seguir comiendo y alimentándome común y corriente. Obligatoriamente hay que acompañarlo de unos cambios de hábitos alimentarios y unos hábitos en el tema de la actividad física. Hablando un poquitico más de la cirugía bariátrica hay varios tipos. Es como cuando uno quiere tomar un camino, entonces nosotros hemos decidido en nuestro grupo emprender un solo camino y ofrecemos a los pacientes el procedimiento que se llama manga gástrica por laparoscopia y lo decimos así para que la gente quien quiera consultarlo a través de la internet lo pueda hacer, que es un procedimiento desde el punto de vista quirúrgico. Obviamente hay que tener la capacidad para hacerlo, hay que prepararse para hacerlo. Hoy día nosotros podemos decir que desde el año 2009 practicamos este tipo de procedimientos, por fortuna y gracias a Dios, con un éxito altísimo, con una baja morbilidad, desde luego con una muy baja mortalidad. Y eso nos ha permitido a la fecha operar más de 250 pacientes en nuestra ciudad. Nos garantiza la posibilidad de ofrecerle experiencia, experticia y conocimiento en este tipo de procedimientos. Obviamente seleccionando adecuadamente el paciente y contando con la voluntad del paciente. Si el paciente tiene claro que tiene un problema con la alimentación, que tiene un problema de sobrepeso, que tiene un problema de obesidad y quiere operarse, pues desde luego tenemos las herramientas para poderle ofrecer la mejor opción en este momento. Para claridad de los televidentes, médico, ¿en qué consiste realmente el procedimiento? Cuando hablamos de manga gástrica, muchas personas, muchos televidentes desconocen algún tipo de terminología y obviamente de procedimientos. Algunos lo relacionarán con el hecho de reducir el estómago, otros de, introducirle en el estómago algún tipo de elemento para que el alimento como tal no baje en sus proporciones adecuadas. ¿En qué consiste realmente ese procedimiento? Muy bien, cuando hablamos de procedimientos quirúrgicos en cirugía bariátrica, vamos a específicamente explicar lo que es la manga gástrica. La manga gástrica consiste en el estómago, ¿cierto?, que tiene una capacidad definida. El estómago es como un receptáculo en donde se van ingresando los alimentos, tiene un volumen determinado. Por estudio fisiológico se ha logrado determinar que más o menos al estómago le caben, para que las personas nos puedan entender más coloquialmente, como si tomara una botella de agua de 1,5 litros y la echara dentro del estómago. Esa es la capacidad en volumen que tiene el estómago. El procedimiento quirúrgico que nosotros ofrecemos es cortar más o menos el 90% del estómago, permitiendo cambiar ese volumen, que inicialmente era de 1,5 litros, es decir, 1.500 mililitros,
y llevarlo hasta una reducción de 130 mililitros, es decir, reduciendo de un 100% a un 10%. ¿Qué me garantiza eso a mí inicialmente? Que el paciente, que inicialmente se comía una porción de sus comidas mucho más grande, pues va a alcanzar la saciedad con un poco de comidas, agregándole que esa poca comida tenga unas características especiales, buen contenido proteico y baja ingesta de calorías. Ahí, cuando uno logra que el paciente tenga disminución en la ingesta y bajo aporte calórico, pues va a permitir que ese exceso de calorías el cuerpo eche mano de esa reserva que se tiene, se empiece a quemar esas calorías y evidentemente el paciente reduzca de peso. Hay que hacer claridad en lo siguiente, desde el punto de vista de la fisiología del cuerpo, para que nos entendamos de la normalidad del cuerpo, lo único que estamos haciendo es disminuyendo la capacidad gástrica. No estamos en ningún momento alterando el sentido de los intestinos para que los alimentos no se absorban o pasen derecho, como se dice coloquialmente. Los alimentos siguen su camino natural y fisiológico normal del cuerpo, no se pierde la sensación de gusto, no se pierde el placer de comer, que son muchos de los interrogantes que a veces nos plantean los pacientes en la consulta, porque obviamente comer sigue siendo un placer para el ser humano. ¿Qué personas, desde qué edades pueden presentarse al quirófano para que se les practique un procedimiento quirúrgico de cirugía bariátrica? Interesante pregunta, Jader. Es una pregunta frecuente que nos hacen en la consulta los pacientes. De acuerdo a las últimas guías de la Asociación Colombiana de Cirugía Bariátrica, la última que acaba de salir, que es aprobada por el Ministerio, nosotros hemos establecido, o mejor se ha establecido en esa guía, que las edades adecuadas para practicar estos procedimientos oscilan entre el rango de los 15 años hasta los 65 años. Obviamente, cada uno de estos casos debe ser individualizado y analizado a la luz del paciente. ¿Qué tan permanentes a futuro son los beneficios de estas cirugías, de estos procedimientos? Es decir, un paciente al cabo de los 10, 15 años puede volver a presentar ese grado de obesidad que anteriormente tenía. Es una pregunta muy interesante, Jader, en el sentido en que el paciente le pregunta a uno, doctor, ¿yo me puedo volver a engordar después de la cirugía? Y la respuesta es contundente, claro que sí. Hacerle trampa a la cirugía, es la manera como nosotros lo abordamos, es muy fácil. Uno puede, a pesar de tener una restricción en la alimentación, a pesar de que se pierde incluso la ansiedad y el apetito, porque es otra de las virtudes que tiene la cirugía bariátrica, por lo menos durante el primer año del postoperatorio, y es que al paciente se le baja la ansiedad y se le baja el apetito como tal, y uno termina comiendo por lo que necesita. Pero esa ansiedad, ese deseo impetuoso de estar a toda hora picando y comiendo, que casi que siempre es la responsable de la obesidad, se pierde mucho en el primer año. Por eso también desde la primera consulta somos claros y enfáticos con el paciente en el sentido de decirles, ojo, usted se puede volver a engordar. Existe la posibilidad de que la cirugía fracase incluso en los primeros meses si el paciente lamentablemente no tiene la capacidad de abordar bien el tema de las calorías y el tema de la alimentación. Si eso no se alcanza, lamentablemente se puede perder. Incluso pacientes que llegan al año, a los 2 años con un buen descenso en el peso, pero que lamentablemente un día deciden o no son capaces de manejar esa situación y vuelven y recurren en el tema de tener una dieta con exceso de calorías y vuelven a presentar o vuelven a reganar peso. Bien, hemos hablado de los excelentes beneficios de la cirugía bariátrica, pero es necesario, naturalmente, médico, hablar de las contraindicaciones. ¿Cuáles son esas contraindicaciones de estos procedimientos? La primera contraindicación, la fundamental para nosotros, es que el paciente no reúna los requisitos para hacerse una cirugía bariátrica. Aquí viene una línea delgada en el sentido en que muchas personas pueden llegar a pensar que esto se trata de procedimientos estéticos. En principio no, en principio se trata de procedimientos que básicamente lo que buscan es quitar una situación mórbida como es la obesidad, que puede generar a futuro otras patologías. Puede mejorar, de hecho, como lo he explicado, hipertensión arterial, puede mejorar y hacer desaparecer diabetes. Pero en general las contraindicaciones desde el punto de vista médico, como te explicaba hace un momento, son muy pocas, porque para nosotros es fundamental llevar al paciente en las mejores condiciones. Bien, médico, pues ya concluyendo el tema en el día de hoy de cirugía bariátrica, ¿qué recomendaciones se le pueden dar a los televidentes, a aquellas personas que consideren que están en ese problema de sobrepeso y que requieran este tipo de procedimientos? La invitación que les hacemos es manifestarles que en nuestro medio, en nuestra ciudad, tenemos el talento humano preparado para abordar este tipo de patología. No hay que desplazarse a ninguna otra ciudad, lo podemos hacer acá en Ibagué, contamos con la tecnología para hacerlo, el recurso humano, como lo digo, tenemos excelentes especialistas que nos acompañan, a los cirujanos bariatras.
tenemos la oportunidad de brindarles otro tipo de procedimientos, no solamente el procedimiento quirúrgico. Yo entiendo que hay muchos pacientes que le tienen temor y pánico a las cirugías. La invitación es a que nos consulten, a que nos busquen, a que se acerquen a los profesionales que nos hemos preparado para abordar este tema del peso. Es una pandemia importante que ataca a la humanidad. El sentido que nosotros tenemos es poderle brindar al paciente algún tipo de solución, que se acerque a nosotros, que nos consulte, que le pida a su médico general en su EPS que lo remita a la cirugía bariátrica, o cuando quieran nosotros siempre estamos al servicio de poderles ofrecer cualquier solución dependiendo, vuelvo y lo repito, como lo he dicho desde el principio, del caso de cada paciente. Hay formas de hacerlo. Obviamente hay que tener primero que todo conciencia de que el paciente acepte que tiene un problema con el peso, de que tiene un problema con la alimentación, y una vez esa cuota inicial esté dada, nosotros nos encargaremos de poder orientarlo, educarlo y brindarle la mejor opción para que supere un problema que es difícil, que a futuro, y vuelvo y lo repito, la posibilidad de vivir cada vez más años está más latente en nuestro medio, para poder tener una edad adulta adecuada, tranquila, sin muchas enfermedades, y desde luego a los pacientes que ya están en la obesidad poderle mejorar la calidad de vida. Médico, muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias, a los televidentes un agradecimiento especial por la atención que nos han prestado. Bien, amigos televidentes, pues de esta forma hemos llegado una vez más al final de este espacio de salud a su servicio, hoy hablando de lo que es la cirugía bariátrica. Si usted, amigo televidente, quiere ponerse en contacto directo con el doctor Joan Manuel Carvajal, puede hacerlo en la ciudad de Ibagué, Colombia, en la línea telefónica 310-762-4773. Él tiene su consultorio o atiende a sus pacientes en Urocádiz. Con nosotros se puede poner también en contacto a través del correo electrónico a su servicio ibagué@hotmail.com. Nos puede buscar nuestro fanpage, dar me gusta, y de ahí en adelante seguirán recibiendo todos los programas que nosotros subamos a la red. O si llegó tarde a la emisión de este espacio, puede buscarnos en YouTube. Ahí digitan Jader Barrera y podrán ver el contenido completo de este espacio. Dentro de 8 días ustedes no olviden que nuevamente tienen una cita con nosotros para continuar conociendo y aprendiendo más acerca de temas de interés. Recuerden que aquí nosotros siempre estamos a su servicio.